Ok, buenos Hola, días a sí. todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de VAPA en América. Agradecemos su presencia. No voy a perder más tiempo presentando a Gerardo, ya ustedes lo conocen. Gerardo ha expuesto anteriormente. Es un historiador, pero además de eso, es un hombre dedicado también a las finanzas. Ha sido empresario también, era el dueño de los famosos zapatos Lucas, que muchos de nosotros tuvimos que usarlos o pudimos usarlos durante nuestra adolescencia y después, y mucho después también. Y hoy nos trae una charla que es bien interesante, incluso que la vez pasada estuvimos hablando de que puede dar pie para un nuevo debate, que es la nacionalización petrolera y la Gran Venezuela. Entonces vamos a aprovechar y dejamos a Gerardo Lucas en el uso de la palabra. Adelante, Gerardo, ahora sí. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Bueno, queridos amigos, me es un gran placer estar con ustedes. En los últimos 20 y pico años del siglo pasado, hay tres circunstancias que afectaron en forma determinante el curso del país. La primera fue el primer gobierno de Pérez, la Gran Venezuela. La segunda, el segundo gobierno de Pérez, el Gran Viraje. Y hay un tercer elemento que fue la crisis bancaria del 74, que se le ha dado muy poca importancia. A estos tres acontecimientos yo le he dedicado tiempo de investigación, prácticamente 3 años a cada uno, y en diciembre la Universidad Católica me publicó los primeros 2 libros sobre los 2 gobiernos de Pérez, la Gran Venezuela y el Gran Viraje. En esta ocasión quiero hablarle del primer gobierno de Pérez y de la importancia que tuvo por las consecuencias de las acciones en materia de política económica que tuvo sobre el país. Ahora, es importante entender cómo fue el triunfo de Pérez en el primer gobierno de él. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque hay que entender los elementos que estaban detrás. En primer lugar, cuando uno investiga, se da cuenta de que la ortodoxia de Acción Democrática, fundamentalmente Betancourt, no estaba de acuerdo con llevar a Carlos Andrés Pérez como candidato de Acción Democrática. Su candidato era Piñerúa. Pero recordemos que Pérez estuvo muy cercano a Betancourt como secretario de Betancourt y como ministro del Interior. Y con lo que conocía Betancourt a Carlos Andrés Pérez, le hizo, trató de impedir que avanzara en su postulación dentro del partido. Sin embargo, Pérez, que era un hombre muy hábil, logró el apoyo del Buró Sindical de Acción Democrática, que era el elemento fundamental del poder dentro del partido, y del Buró Agrícola. Y en la parte externa tuvo el financiamiento de un grupo de empresarios andinos que después fueron llamados los 12 apóstoles por Piñerúa, que él se los ganó cuando era diputado por el Táchira y en ese periodo hizo su base económica, sus relacionados para impulsar su gobierno. Con estos dos apoyos y luego una campaña que se llamó Democracia con Energía y el jingle de Cherique Saravia, este hombre sí camina, logra vencer al candidato Ecopey Lorenzo Fernández, obteniendo Carlos Andrés Pérez el 44% de los votos. De forma que este es el camino en el cual Carlos Andrés logra la presidencia.
Ahora, esto lo llamo yo populismo como pago de una factura. Muchos de nosotros hemos vivido este periodo, ¿verdad? Lo hemos vivido, pero solamente a través del estudio y la reflexión uno entiende lo que allá ahí pasó. En el primer año del gobierno de Pérez fue cuando él tomó todas las decisiones económicas. Prácticamente después del segundo año ya no hay decisiones económicas importantes. La primera decisión fue la Ley de Medidas Extraordinarias y Estado de Emergencia. Esa ley le da plenos poderes al presidente en un momento que no hacía falta. Tenía los ingresos más altos de la historia de Venezuela, pero buscan la excusa de la inflación internacional para sugerir que eso va a tener graves daños para el país, aun cuando el presidente del Banco Central lo negó. El hecho es que el Congreso le aprueba las medidas extraordinarias y el estado de emergencia a Pérez. Digo nuevamente que no hacía falta tenerlos. Esto tuvo consecuencias muy graves para el país porque le quitó la capacidad del Congreso de hacer las leyes y se las abrogó el Ejecutivo. Como precedente en la democracia fue nefasto. ¿Qué hizo él con la ley de medidas extraordinarias? Básicamente, si uno se pasea por las medidas que tomó Pérez en ese momento, todas fueron para satisfacer los intereses de la CTB, del Buró Sindical del partido. La primera fue aumento general de salarios a raíz del aumento de los precios del petróleo. La segunda, la congelación de los precios. La tercera, que tendría consecuencias muy graves para el sector empresarial, sobre todo industrial, la regulación de los precios, que la aplicó en una forma muy estricta. Tengo la experiencia directa en la producción nuestra, tuve que cerrar líneas porque los precios estaban por encima de los que él dictó. Amplió el salario mínimo de la ciudad al campo. Dio la antigüedad y la cesantía como derechos adquiridos. Inyectó fondos al Banco de los Trabajadores. Estableció los directores laborales, que afectó mucho a la industria petrolera, porque uno no puede entender cómo va a haber un director laboral en una junta directiva que tiene que manejar las discusiones de los sindicatos y de la contratación colectiva. Eso fue terrible. Y no solamente al sector petrolero lo afecta, sino a todas las industrias básicas y al resto del funcionamiento del gobierno. Creó los fideicomisos individuales sobre las prestaciones sociales, que llevó posteriormente a que la banca tuviera control de los fideicomisos que anteriormente estaban en las empresas y le quitó el financiamiento directo a las empresas de las prestaciones para transmitirlo a través de la banca. Creó la ley de protección al consumidor y la ley de despidos injustificados, que no se justificaba porque había pleno empleo y que causó graves daños a las relaciones entre trabajadores y empresarios en los años subsiguientes. Hizo la reconversión de la deuda agrícola, medida sumamente criticada. Y como compensación a los empresarios por todas las medidas anteriores, creó los fondos de crédito agrícola, industrial, desarrollo urbano y una exoneración de impuestos. O sea que el enfoque de Pérez es un enfoque práctico que se dedicó a compensar al sector laboral que lo había apoyado en su elección.
Una de las medidas importantes que se dieron en su gobierno fue la nacionalización del petróleo. En esta oportunidad no voy a entrar, y menos con ustedes que son petroleros, a hablar de las consecuencias de la nacionalización. Sencillamente quiero establecer un punto. La nacionalización petrolera era como un tren que venía y nadie lo paraba. La nacionalización iba a ser una realidad en cualquier circunstancia, de forma que no era un problema de si se toma o no se toma. Se iba a tomar y le tocó a Carlos Andrés Pérez el momento y la oportunidad para tomarla. ¿Por qué digo esto? En la doctrina de acción democrática está el anticolonialismo, el antiimperialismo, el enfrentar los monopolios extranjeros y el nacionalismo. Todos esos ingredientes los encontramos en la doctrina Betancourt, en la doctrina que está escrita en Venezuela, Política y Petróleo, y se ve dentro del de la lectura del Pacto de Punto Fijo que suscribió URD, AD y COPEI, el punto de la nacionalización petrolera y del hierro. De forma que ya estaba en la doctrina de acción democrática, en la mentalidad y en los valores de acción democrática y de Betancourt, y eso iba a ser tarde o temprano una realidad. La verdadera nacionalización, a mi juicio, fue la ley de reversión petrolera del 71 de Rafael Caldera, en el cual limitaba los periodos a las concesiones existentes y no dan nuevas concesiones. Eso provocó, como ustedes bien saben, de que cesaran las inversiones del sector petrolero y privara una política por parte de las empresas de conseguir todos los réditos que podían mientras estuvieran funcionando. Entonces se da la nacionalización petrolera, pero la nacionalización petrolera en Venezuela no era una cuestión particularmente venezolana. Ya se había establecido en Argentina con la YPF en el año 22, fue la primera que nacionalizó, México en el 36, Indonesia en el 65, Argelia en el 71, Irak y Libia en el 73, Venezuela en el 75 y Arabia Saudita en el 79. O sea, era un movimiento mundial. Era un movimiento mundial, venía con una base teórica, ideológica para el momento y resulta que le tocó a Pérez en su gobierno ser el ejecutor. Donde Pérez sí influencia es en el artículo 5, en el sentido de permitir las asociaciones con empresas transnacionales, que es lo que quedó establecido y que posteriormente dio pie a las empresas mixtas. Ahí Pérez sí tuvo influencia sobre esa decisión dentro de la nacionalización petrolera. Déjeme irme atrás, creo que brincó una página. Aquí está, la bonanza petrolera. Esto es el elemento que caracterizó al primer gobierno de Pérez. En el año 74, con la guerra del Yom Kippur, aumentan los precios petroleros, prácticamente se triplican, y los ingresos fiscales del gobierno de Venezuela suben de 16.000 millones en el año 73, último año de Caldera, a 42.000 millones en el 74, primer año de Pérez. ¿Cuál fue el problema de esta violenta expansión en los ingresos? Que ya en el primer año de Pérez se gastó
una enorme proporción del ingreso petrolero, del incremento del ingreso petrolero, y se guardó una menor proporción en el Fondo de Inversiones de Venezuela. La segunda cosa es que el Fondo de Inversiones de Venezuela era apenas una parada en el camino, o sea, no estaba concebido como el Fondo Noruego, como un lugar donde ahorrara la nación, sino un lugar donde se postergaba el financiamiento a las empresas del Estado, que fue a lo que se dedicó el Fondo de Inversiones de Venezuela. Esa decisión del presupuesto del 74 tuvo las más nefastas consecuencias. Nefastas consecuencias porque llevó al país a la hiperinflación que controló durante el gobierno de Pérez con los controles de precios, pero que ya para el gobierno de Luis Herrera aparece. Y también, unido con otro elemento que fue el endeudamiento, llevó a la necesidad en el gobierno de Luis Herrera de devaluar la moneda de 4.30. La devaluación y la inflación que sufrió Luis Herrera fue consecuencia de las decisiones de las políticas económicas de Pérez. El quinto plan de la nación fue el plan presentado por Gumersindo Rodríguez en el primer gobierno de Pérez, 76-80, y es un esfuerzo principal, pone el esfuerzo principal en el programa de inversiones básicas de infraestructura, sobre el cual ellos pensaban que se iba a erigir el aparato productivo. Pasar al control del Estado el petróleo, el gas, el hierro, el aluminio, la electricidad, el agua, la petroquímica, el cemento, el transporte marítimo y aéreo fue el propósito del quinto plan. ¿De dónde venía esa idea del Estado empresario? En parte venía del aliado de Pérez, Pedro Tinoco, con el desarrollismo. Pedro Tinoco es un personaje que lo tengo que calificar como nefasto, aunque hay algunos pensamientos diferentes, en el cual él se lanzó como presidente en un periodo anterior como dentro del Partido Desarrollista y propuso la idea del Estado empresario y le concedió Pérez, al llegar al poder, la Comisión para la Reforma Integral del Estado. Pedro Tinoco fue el mismo individuo que en la Carta de Mérida, previamente, junto con otro político, que presentaron la Carta de Mérida, en el cual era la propuesta del liberalismo para el sector empresarial. Entonces, por una parte, era el líder del liberalismo en la Carta de Mérida y por otra parte se convirtió en el líder del estatismo en el desarrollismo como política del Estado. Como consecuencia de estas decisiones, de las inversiones en el Estado, del Estado en las empresas básicas, la inversión del Estado pasó del 32% de la inversión total al 53% de la inversión nacional. Por otra parte, en el sentido positivo, la acción de CAP durante su primer periodo, produjo con los ingresos petroleros extraordinarios un crecimiento del Producto Interno Bruto de promedio del 8,4%. La banca prácticamente se triplica, la construcción se duplica, el transporte aumenta en 160%, los servicios igualmente, la electricidad,
El promedio de crecimiento durante el periodo fue del 150% del producto, la manufactura en ese promedio de 150 y así sucesivamente. El desempleo bajó del 8.4 al 5% y la remuneración per cápita subió de 6.200 bolívares a 8.200 bolívares. La matrícula escolar creció en 1.600.000 habitantes, se incorporó el 100% de los niños de edades entre 1 y 6, se hizo la política del vaso de leche, la beca escolar acude en cuanto a aprendizaje del lenguaje. Se crearon 48 nuevos institutos de educación superior. Se creó el programa Gran Mariscal de Ayacucho. Se estableció una nueva sede para la Biblioteca Nacional. Se crearon más de 7.000 camas en nuevos hospitales, 21 parques nacionales, 38 embalses, el discado directo nacional, las autopistas en las diferentes regiones, Barcelona El Tigre, Coro Punto Fijo, Barcelona Carora, la Centro-Occidental, San Cristóbal La Fría, Guacara Bárbula, en la autopista de Oriente y la de Barquisimeto a Carigua. El metro de Caracas también se amplió en la zona de Dos Caminos Palo Verde y se produjeron más de 400.000 nuevas viviendas y se decretó la zona franca de Margarita. Entonces, digamos, el periodo de Pérez en términos de obras fue un periodo extraordinario de inversión en todos los sectores del país, particularmente en el sector educacional. La corrupción fue el otro lado de la moneda del gobierno de Pérez, en el cual quedó estigmatizado por el tema de corrupción. Ya lo decía Pérez Alfonso, del cual me voy a referir después, que eso iba a ser una consecuencia inmediata del extraordinario gasto público en una forma intempestiva. Hubo casos que resaltaron en la opinión pública, el caso de los autobuses Leyland, que fueron unos autobuses ingleses en el gobierno de Diego Arria en la capital, el caso de los 12 apóstoles, que fue Luis Piñerúa Ordaz quien acusó a Pérez de estar rodeado de los 12 apóstoles, que eran sus financistas. Esto incluía a Pedro Tinoco, a Ciro Febres Cordero, Arturo Pérez Briceño, Edgar Espejo, fundamentalmente personas del Táchira y Mérida, los Cisneros, los Delfinos y Carmelo Lauría, que era lo relacionaban estrictamente con Tinoco. Tinoco y Carmelo Lauría siempre jugaron juntos durante toda su carrera política. Esto fue denunciado también por un diputado de izquierda que calificaba que ellos actuaban con una yunta. El caso Pentacón fue un caso en el cual intentó el grupo Cisneros tener el control de la petroquímica, de la administración de las petroquímicas, lo cual no pudo avanzar porque fue denunciado en el Congreso. Los casos de Cemento Andino, Catatumbo y Caribe fueron, según la oposición, privilegios que le dieron a empresarios que lo apoyaron. Ellos esgrimieron la razón era diversificar y romper el monopolio del sector de cementos que en buena parte tenía, digamos, el Grupo Mendoza y por otra parte, pues la tenía el mismo Grupo Delfino. El caso Carmona, muy sonado y
que lo cubrió mucho en la revista Resumen de Jorge Olavarría. Fue un caso realmente de novela en el cual se vio involucrado la esposa de Pérez, la segunda esposa de Pérez, y en el asesinato, digamos, que terminó en el asesinato de un jurista penalista llamado Carmona. La revista Resumen y Jorge Olavarría, que le hizo mucha oposición al gobierno, terminó Olavarría en la cárcel y la revista Resumen cerrada. Y al terminar el periodo se culpó a Pérez en el caso del Sierra Nevada, que era un barco que terminó en las alturas de Bolivia y como un caso de corrupción. Fueron muchos más, pero estos fueron, digamos, los más connotados. El caso de Pérez desde el punto de vista de corrupción es muy interesante, porque Pérez siempre se salía de la suerte. Decía que la casa se la daba un amigo en ciertas condiciones para su uso, de forma de que nunca pudieron precisar a Pérez en el campo de corrupción directamente. Sin embargo, hay un libro que leí recientemente de un escritor norteamericano sobre Venezuela que decía que Pérez era el hombre más rico de los presidentes de América Latina. Y ciertamente lo que nunca se pudo aclarar es cómo vivía su esposa en la zona más rica de Nueva York, en Park Avenue. ¿Qué pasó en el periodo? Además del gasto que tuvo de los ingresos extraordinarios petroleros, termina el periodo endeudándose el gobierno. La deuda pública nacional, que tenía un valor de unos 200 millones de dólares, la sube en su periodo alrededor a 10.000 millones, la deuda pública nacional registrada y autorizada por el Congreso. Y las estadísticas de aquel momento llevan a la deuda neta contraída en 23.000 millones de bolívares. Por otra parte, la autorizada por el gobierno fue de 50.000 millones, esto tuvo mucha oposición. Los préstamos bancarios, 19.000 millones, a contratistas y proveedores, deuda que dejó él, que dejaron básicamente las empresas de Estado, las empresas de Guayana, 11.000 millones, había insuficiencias presupuestarias por 14.000, quiere decir obras hechas pero no financiadas. Y la estimación que hicieron después de concluir el gobierno era que la deuda llegó a 110.000 millones de bolívares. Esto suena un poquito enredado porque hay una superposición de elementos de deuda con deuda formal contraída, deuda a proveedores y contratistas que no está registrada, o sea, está registrada pero lo llaman la deuda flotante, las insuficiencias presupuestarias, gastos que se hicieron que no tienen financiamiento, de forma de que en cualquier caso el hecho es que termina el gobierno con una deuda extraordinaria, el país que no tenía cuando comenzó, de forma que gastó no solamente el dinero de los ingresos extraordinarios del petróleo, sino que endeudó al país. Esta deuda es la que lleva posteriormente a la devaluación del bolívar que sufrió Luis Herrera hace, creo que estamos cumpliendo, creo que oí 30 años, pero puedo estar equivocado en la fecha, en el tiempo. Resulta que todo el gobierno, lo que sucedió en Venezuela, el Financial Times de Londres en aquel momento lo llama el efecto Venezuela. El efecto Venezuela quiere decir como un país petrolero, un petropaís, de repente consigue ingresos extraordinarios por los aumentos de los precios del petróleo y los utiliza en una forma tal
que le causa su propio daño. El argumento original de Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿verdad?, que era de Acción Democrática, fue ministro de Petróleo, fue fundador de la OPEP. Pérez Alfonso escribía y trató de evitar en el año 74 esa expansión del gasto público. Y él argumentaba que los programas fantásticos de inversión llevarían al país al desastre, porque había una limitación en el uso de los recursos. No había suficientes recursos humanos preparados, ni de otros tipos, que produciría un efecto inflacionario que llevaría al despilfarro criollo. El despilfarro criollo, según Pérez Alfonso, va unido a la corrupción, y enfatiza que el problema está siendo el político, como lo fue, y de Acción Democrática, y que conocía perfectamente el medio, que las presiones de políticos, de sindicatos, de grandes empresarios y de la banca internacional, que venía aquí a dar crédito y que estaba interesada en entregar créditos porque tenía un cliente que podía pagarlo, llevó a los excesos de inversión durante el gobierno de Pérez. Entonces él escribe al final, esto lo escribió en sus artículos, y al final escribe el libro El excremento del diablo. El libro que aparece aquí, El desastre, fue una colaboración con Domingo Alberto Rangel, hombre de izquierda y del MIR, fue profesor mío, y estaba en concordancia en este aspecto con Pérez Alfonso. A raíz del efecto Venezuela aparecen muchos libros de años después, con ejemplos de otros petropaíses, en el cual se dan teorías explicativas de por qué este fenómeno. La llamada teoría original es la que propone Pérez Alfonso. Después hay una teoría ecléctica que la hizo una profesora, Terry Carr, en su libro The Paradox of Plenty, Oil Boom and Petroleum States, del 97, en el cual ella estudia los casos de Nigeria, Indonesia, Argelia, Irán, y encuentra que en todo se da el mismo fenómeno. O sea que ante la misma circunstancia del enriquecimiento súbito, las consecuencias fueron negativas, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto del enfrentamiento entre la democracia y la dictadura. Entonces se llama teoría ecléctica. La teoría de las asimetrías hablan del argumento de las asimetrías en las agencias, en el término de agente en la teoría económica. Hay asimetría de la información, asimetría de la agencia, que es la que ellos le dan mayor importancia, y la asimetría en la negociación, fundamentalmente entre las negociaciones de las transnacionales y los países. Estos temas, pues, son cada uno sumamente complejos, ¿verdad? Aquí solamente quiero referirme a ellos como producto de la discusión teórica sobre el problema del efecto Venezuela. Existe otro argumento, el argumento institucional, que lo mantiene el profesor Stiglitz, en el cual dice que las negociaciones con las empresas internacionales extranjeras y los gobiernos no obtienen compensación adecuada porque no tienen instituciones fuertes, fortalecidas, como lo debe ser una Asamblea Nacional, una Contraloría, etcétera, y de forma que una hiperfortaleza del Ejecutivo lleva a condiciones de desequilibrio. También Jeffrey Sachs en ese tema insiste que el problema en muchos de esos casos es la gran cantidad de dinero, y sucedió después en Venezuela, que se iba todo para el consumo. Después de esta época, todos los incrementos
de los ingresos petroleros se destinaron fundamentalmente a la importación de bienes de consumo, especialmente en el periodo de Chávez. Hay un argumento neomarxista que dice que el problema es el de las élites minoritarias en una sociedad de clases que genera estos elementos. Otros sobre la verosidad fiscal, en el cual la apetencia por el presupuesto público por parte de políticos, sindicatos y otros elementos es lo que lleva a esto, a esta circunstancia. Por cierto, creo que fue Domingo Alberto Rangel que decía que la política era sencillamente la discusión sobre la apropiación sobre una parte del presupuesto. O sea, él lo llevó a lo más sencillo. Política es apropiarse de una parte del presupuesto. Luego está el argumento liberal que insiste que el problema es que se manejó en gobiernos de un alto grado de centralización y sin derechos económicos. Los derechos económicos en Venezuela desde el 61, desde que se estableció la Constitución del 61, fueron derogados en el mismo momento en que se crearon. Esa es la base del argumento liberal. Y el sociológico es algo que los escritores de ese campo dicen que afecta al comportamiento de la población esta riqueza súbdita y que los vuelve vagos e ineficientes. Por último, quiero traer el caso de Noruega, que fue posterior y que mandó una comisión a Venezuela. Por cierto, los noruegos en aquel momento, cuando descubren la riqueza petrolera en su país, y ellos manejaron el caso en una forma diferente. ¿Por qué lo manejaron en forma diferente? ¿En qué se diferencia el caso noruego? La primera gran diferencia es que lo manejó la Asamblea, el Congreso de Noruega, no lo manejó el Ejecutivo, de forma que las decisiones se tomaron en forma mancomunada. La segunda razón es que el tema ambiental fue determinante para ellos. Siendo un país nórdico muy frágil en el ambiente, el problema de la explotación del petróleo creaba graves problemas ambientales, de forma que el tema ambiental les dieron prioridad número uno. Luego hicieron que el gasto público fuera gradual, que no se invirtiera de una sola vez, y limitaron el crecimiento económico al 6% anual. Y crearon el Fondo Global de Noruego, en el cual era como el Fondo de Inversiones nuestros, con la diferencia de que era para mantener y reinvertir los fondos en el mercado financiero. Hoy en día ese fondo tiene 1,3 trillones de dólares. O sea, ese fondo tiene más dinero que los primeros 6 hombres más ricos del mundo, que cada uno tiene un buen número de dólares. O sea, tiene 1,3 trillones de dólares en ese fondo, que es el que debíamos de tener hoy en día los venezolanos. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Los invito a leer el libro Carlos Andrés Pérez, La Gran Venezuela, que está lo que he hablado, pero ya más en detalle, ¿verdad? Y también El Gran Viraje, sumamente interesante. Y para finales de este año espero terminar el libro sobre la crisis bancaria del Banco Latino y de los otros 50 y tantos bancos, que creo que son momentos cruciales en la historia contemporánea de Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a ti, Gerardo. Estoy seguro que la presentación va a despertar muchas inquietudes y bastante polémica, pero es muy interesante todo lo que nos has expresado. Hay una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿se puede deducir entonces que un elemento de consolidación del pacto de Punto Fijo
más allá de excluir a los comunistas, fue acordar entre ADA y COPEI la inevitabilidad de la nacionalización, pero como era necesario la alternabilidad democrática después de Leoni, le tocó a Caldera iniciar el proceso de reversión. Absolutamente, eso es correcto. Si uno lee el Pacto de Punto Fijo, yo pude leerlo recientemente, es explícito sobre ese tema. Oh, ok. También te preguntan, ¿no cree usted que las asimetrías de información entre las agencias, Estado, empresas, se, se ocurrieron debido a que en estados nacionalistas, socialistas, donde las negociaciones partían de la presión del poder en manos del Estado? Sí, bueno, el tema de las asimetrías, digamos, existen por las competencias que tienen las personas, el conocimiento, etcétera, ¿verdad? En el caso de la asimetría de información, pero ellos hablan también y le dan más importancia a la asimetría de la agencia, el papel de la gente, el papel del presidente de Venezuela defendiendo los recursos de un grupo o los recursos o defendiendo los intereses del país. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Constantemente se privilegia a los intereses del grupo y eso fue lo que causó la debacle bancaria del 74 del Banco Latino, que los banqueros controlaban el Congreso, controlaban las leyes bancarias, controlaban las personas que estaban en Fogade, que estaban en la superintendencia, que estaban en el Banco Central. ¿Me entiendes? Entonces, los agentes que se supone que defendían los intereses de los depositantes terminaron defendiendo los que suponían ellos que eran sus intereses los banqueros. Lo mismo pasó a nivel nacional. Entonces, por eso los autores que escriben sobre eso dicen que la más importante es la asimetría de las agencias, de los agentes que trabajan no para quienes los eligen, sino para quienes los financian. Ok. Gerardo, si quieres, deja de compartir la pantalla para que podamos vernos mejor las caras Mira, déjame ver, en creo que share. Ok, aquí. perfecto. Mira, Ok. estas eran las preguntas escritas. Ahora Ivanán Romero quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Ivanán. Adelante, Ivanán. Iván, no te estamos oyendo. Adel, Evanán, Evanán tiene el micrófono apagado, Eduardo. ¿sí? Ujú. Evanán, abre el micrófono. Evanán, si nos estás escuchando ahora el micrófono. Bueno, Y le acabo de... mientras Déjame hacer Evanán publicidad. resuelve, mientras Evanán resuelve eso, Está, hay una pregunta que dice, dadas las características de nuestra cultura, ¿sería posible concebir la migración hacia una situación que emule o al menos se acerque a los modelos de funcionamiento noruego? Un programa educativo un tanto agresivo no lo lograría. ya, primero una pausa publicitaria, $15 en Amazon, están invitados. Mira, hoy en día Venezuela está en una situación extrema, muy extrema. Voy a escribir en La Patilla un artículo esta semana que se llama No hay fondo. Es horrible el nivel a que hemos llegado. La industria venezolana hoy no emplea sino el 2,5% de la población
en activa. 2,5% la industria, desapareció la industria. No hay crédito. El crédito en Venezuela representa menos del 5% del crédito en Colombia. No existe crédito y usted sin crédito no puede funcionar. De forma que cualquier cosa que digamos de Venezuela hoy, de lo que puede ser, de dónde puede llegar, ya esa discusión no es permisible. Es que no puede llegar a ningún lugar en este momento y cada día menos. Este año perdió el venezolano que no tenía poder adquisitivo, empeoró su situación. Es una situación, nosotros estamos en una situación tan extrema. Nuestro país está por debajo de lo que fue en el siglo XIX. Hoy en día Venezuela tiene una deuda pública externa que ronda en el 100 y pico mil millones de dólares, que para organizar eso va a tardar mucho tiempo. Hay que pasar superar muchas cosas. Y mientras la deuda exista, no puede haber crédito interno, ni crédito internacional. Entonces, nuestros problemas ahorita son de terapia intensiva. Somos un país en terapia intensiva. De forma que no podemos usar el tiempo pensando en lo que Venezuela, y me perdonan, ¿no? Pero uno vive esto. Venezuela está en absoluta terapia intensiva. Pensar en la Venezuela de mañana hoy en día no tiene sentido. Nuestros problemas son todos tácticos. Todos tácticos. Por supuesto, pasando por el cambio de gobierno. Eso ya todo el mundo está de acuerdo en eso, de que no hay otra fórmula. Con este gobierno no hay posibilidad ninguna de superar nada. Pero aun cuando pase eso, hemos llegado a un nivel tan bajo de empobrecimiento de país, cuando los niños llevan ya 20 años que no van al colegio, que los niños aprenden por el teléfono celular, es lo que aprenden, si aprenden algo. Nosotros estamos en una situación paupérrima. Dicen que estamos detrás de Haití, pero vamos acercándonos a Haití, porque en Haití lo que pasa es que los malandros ya quieren tomar el gobierno. Bueno, en Venezuela ya los malandros tomaron el gobierno, tomaron las urbanizaciones, tomaron los barrios. Entonces, ¿me entiendes? Yo lamentablemente tengo que decir las cosas como las veo, porque no puedo decir más nada sino eso. Terrible. Ok, creo que Evanan, ¿estás ya ahí o...? ¿Aló? Sí, ya ¿Aló? abro el teléfono, el micrófono, Eduardo. Ok, dale pues. Me disculpa, pero tuve que bajar de urgencia. Ya estoy de vuelta. No, pero escuché completamente la charla del amigo Gerardo Lucas, muy instructiva, con muchísimos detalles. Uno que vivió la época, yo creo que soy un poquito más viejo que él, obviamente que lo viví. Yo estaba en la construcción de uno de los pilares de la nacionalización, como fue el INTEBEP, la investigación. Tuve ahí 10 años, los primeros 10 años. De manera pues que todas esas cosas las vivimos, las reconozco, pero yo creo que hay que ir ahora a un paso más allá. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución? O sea, yo no voy a discutir, ni a criticar, ni a hacerle ninguna observación. Es lo que en la literatura ya universal, en los grandes centros de estudio, se conoce como el caso Venezuela, la maldición de la abundancia, el resource nationalism y toda esa cantidad de cosas que hemos vivido, no hay duda. El tema es qué hacer, cómo lo hacemos. En primer lugar, un cambio de gobierno. Con un gobierno como esto es imposible ni resolver el problema del gas, ni el petróleo, ni del enfoque económico. Primero, y inmediatamente hacer una reversión completa del concepto. Abrir la explotación de los recursos naturales a la inversión privada, nacional y extranjera. No hay ninguna otra vuelta atrás, completa, 100%, privada, nacional y extranjera. Quitarle a los gobiernos el control de los ingresos que producen los recursos naturales, que son cíclicos. Si uno analiza todos esos ciclos, terminó la crisis de Suez,
terminó la dictadura de Pérez, llegó las no concesiones, aumento de los precios, controles por el OPEP, se toman las empresas, que era inevitable, estoy de acuerdo, no se podía evitar la nacionalización, pero se pudo haber hecho de otra manera. Se hizo relativamente exitosa porque había un recurso humano que manejaba el sector. Terminó ese recurso humano, cambió el gobierno y termina esa fase, se destruyó porque volvió otra vez el control y después el gobierno hizo intentos pero trayendo países amigos para abrir, eso no dio resultado. Resurgen los Estados Unidos como potencia petrolera y ¡pum! Se acabó la vigencia de nuestra industria y nuestra preponderancia. ¿Qué hay que hacer? Pues echar para atrás, absolutamente y completamente, sin puntos medios. Básicamente hay que devolverle a los privados el ciclo de inversión y control de esas industrias. Gracias, Eduardo. Después tendremos oportunidad de ir un poquito más en algunos detalles. Ok. Gerardo, ¿algún comentario? Sí, no, totalmente de acuerdo. Mira, el problema estuvo en la Constitución del año 61. En el mismo momento que se aprueba la Constitución, no es la palabra correcta, se eliminan los derechos económicos. Hay otra palabra jurídica. En ese momento ya el Estado puede hacer todo lo que le da la gana y los privados tienen que limitarse. Los privados no podían invertir en petróleo, ni en gas, ni en la industria siderúrgica, que hubo iniciativas por parte de Mendoza. Quiere decir que el problema estuvo en la Constitución, no en la Constitución, sino que no dejaron que la Constitución y los derechos económicos imperaran. Ok. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Ahí repique, bueno, Eduardo. Gerardo, Anótate. Claro. Gerardo, muy interesante toda tu exposición. Verdaderamente nos recuerda muchas cosas. Yo quería mencionar un par de puntos allí con relación a que Carlos Andrés Pérez murió rico, tenía una fortuna. Eso es totalmente falso. Yo lo sé porque yo estuve muy cerca de Carlos Andrés Pérez cuando me asignaron por parte de PDVSA para privatizar y descentralizar los puertos y después como presidente del Seguro Social. Yo no puedo hablar lo que hizo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno porque no estuve allí, pero sí lo acompañé durante 2 años en su segundo gobierno, que por cierto mucha gente no menciona que los ejecutivos y empleados de PDVSA contribuyeron mucho en el gobierno, en el segundo gobierno de Pérez, porque habíamos más de 160 personas de PDVSA asignados a la administración pública. Y ahí están pues gente que conocen, ahí debe estar Héctor Riquese, que también estuvo en el INSE, y muchos otros más, Eddie Ramírez también. Entonces lo que quiero mencionar es que hubo ese gran aporte porque Carlos Andrés Pérez confiaba en el personal de la industria petrolera. Y a mí me consta de que Carlos Andrés Pérez trató de combatir la corrupción en su segundo gobierno y lamentablemente los corruptos eran de su propio partido, porque se empeñaron cuando presentamos la ley de la seguridad social venezolana al Congreso, pues el Congreso no la aprobó ni la tomó en cuenta, porque lo más importante para ellos era enjuiciar y meter preso a Pérez. De manera que quería dar este aporte de estos 2 años de experiencia que tuve con Carlos Andrés Pérez, así como muchos de nosotros. De manera que es importante lo que el sector petrolero en su segundo gobierno aportó para mejorar el país. Ese era mi comentario. Mira, muchas gracias. Yo en el segundo libro, espero que lo leas, El Gran Viraje, hablo de una parte de tu gestión en el Seguro Social
que obtuve información a través de otro amigo tuyo, que no te voy a decir el nombre, para ver que lo busque y lo lea. Mira, efectivamente, ¿no? Carlos Andrés se rodeó de una gran cantidad de gente de mucho valor del sector petrolero y del sector universitario, los famosos IESA Boy. Y yo soy amigo de Eglé de Blanco, fue su ministra de Hacienda, y Eglé tiene una valoración alta de Pérez. Y Carlos Blanco dice que Pérez es un hombre, que es un hombre, ¿cómo es? Es un hombre, digamos, que no ha incurrido en actos de delito. Yo he seguido a Pérez muy de cerca porque lo he tenido que estudiar. Yo llevo más de, no sé, 6, 7 años estudiando a Pérez, por este lado y por aquel lado. Y he leído, coño, todo lo que han escrito. Pérez, en el fondo, eran dos Pérez. Pérez era un hombre para Eglé de Blanco, que sabía que era una mujer que era intachable, o para los IESA Boy, o para los petroleros, pero Pérez era otro individuo cuando se reunía con Pedro Tinoco, y era otro individuo cuando se reunía con Carmelo Lauría, y era otro individuo cuando se reunía con Gil. O sea, no era ningún muchachito, ningún santo. Ahora, el saldo neto no ha terminado de escribirse, es lo que te quiero decir. El saldo neto de Pérez no ha llegado todavía. Todavía hay que estudiar más, hay que revisar más la historia. Por eso te digo que Pérez tuvo la gran habilidad, su simpatía, su amenidad, su capacidad de escuchar a la gente que lo rodeaba, ¿verdad? Y tomar decisiones, que él transmitía una imagen de mucha credibilidad. Pero yo, que me dedico a la historia, siempre soy suspicaz y cada día soy más suspicaz porque he aprendido cómo funcionan los políticos a través del estudio de la historia. Y me doy cuenta que una cosa es el discurso, la fachada, la narrativa, y otra es la realidad. La narrativa no es la realidad. La narrativa no es la realidad. Lo que pasó en el segundo gobierno de Pérez, y ahí lo tengo escrito, por favor léanlo, no es lo que aparenta. ¿Qué fue lo que motivó a Pérez de ser liberal? Solamente le voy a caer ese punto. Pérez arranca un gobierno liberal, dice la narrativa, porque va a corregir los errores anteriores de la intervención del Estado. Y Pérez va a enfrentar efectivamente Acción Democrática, que lo hizo efectivamente. Esa es la narrativa. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que cuando él entra a gobernar, el país estaba quebrado. Y estaba quebrado en parte por dos razones. Una, que se gastaron todo el dinero que tenían y no tenían para dar una idea de prosperidad al final de Lucinchi, que creó una superdeuda. Y segundo, que engañaron a los empresarios pidiendo más, que pidieran más dinero al control de cambio, que no tenían cómo pagarlo. Terminaron endeudando al gobierno. Entonces, cuando él llega, lo primero que hace, antes de tomar el gobierno, se fue al Fondo Monetario Internacional a pedir 25.000 millones o lo que fuera. Entonces, Pérez es un hombre práctico. Si va al Fondo Monetario a aceptar lo que el Fondo Monetario le diga, y el Fondo Monetario le dijo lo que tenía que hacer, lamentablemente bajo el consenso de Washington, que era una receta liberal tonta, incapaz de razonar y de usar la cabeza. Yo soy liberal, pero tenemos que ver el momento y las circunstancias. Bueno, le metieron la receta a Pérez. Pérez dijo, dame los reales y yo acepto la receta. Y aquí tengo todos estos liberales que me acompañan, todos estos muchachos, y el Fondo Monetario encantado de la vida. Y sobre eso se montó, pero le duró muy poco a Pérez eso. Y la otra cosa que te digo en realidad es importante. A Pérez lo sacaron en una confabulación de Acción Democrática Copey. Ucero y Caldera fueron los dos que estaban detrás. Después en ese autobús se empató media Venezuela, desde los notables hasta la iglesia.
¿sí? Pero fue ilegal ese acto. O sea que a Pérez lo sacan ilegalmente. Creo que para mal del país. Bueno, esa es otra historia que se la quisiera contar en otra oportunidad. Tiene la palabra Eddie Ramírez. Muchas gracias, amigo Lucas. Excelente presentación. Sin duda que la Constitución del 61 inicia este ciclo realmente un tanto perverso. Pero hay que tomar en cuenta pues, que esa es la mentalidad de los venezolanos en ese momento. Todos éramos estatistas, todos consideramos que el bueno es el Estado, el malo es el sector privado. Lo que preocupa, y quisiera conocer su opinión, es si usted percibe que en la actual generación política hay un cambio de mentalidad. Pareciera que por todo el desastre que han hecho el chavismo, madurismo, bueno, la gente se ha convencido de que el estatismo no es bueno, que el Estado no debe ser dueño de empresas. Sin embargo, persiste la duda en cuanto a que la dirigencia política también esté convencido de eso y no se aplica aquello que mencionaba usted de Domingo Alberto Rangel, que política es ponerle la mano al presupuesto nacional y desde luego las empresas del Estado son un botín muy apetecible. Yo recuerdo que alguien, cuando yo defendía la nacionalización, recién entrado a Petróleos de Venezuela, le decía a esta persona las cosas positivas que se han hecho. Siempre me decía, bueno, pero tome en cuenta que más temprano que tarde el gobierno de turno le va a poner la mano a esa empresa. Es demasiado apetecible, es un botín demasiado valioso para no ponerle la mano. ¿Usted piensa que la actual generación de políticas podría tener un cambio de mentalidad? Muchas gracias. Gracias. Mira, déjame decir algo. Yo tengo un alto aprecio a tu persona desde que estabas en Palmavén, que yo andaba con mis proyectos agrícolas de sembrar macadamia y cuantas cosas más. Y después el trabajo que tú hiciste como líder del sector petrolero jamás me lo imaginé de aquel Eddie Ramírez que yo conocí. Así que bueno, estoy muy contento he tratado de comunicarme contigo, no he podido hacerlo. Quizás Eduardo ahora me va a dar la oportunidad. Quería escucharte aquí en Miami. Mira, hoy en día, como yo veo el panorama, digamos, de los políticos, ¿no? Los políticos que conocemos, que es el G3, ¿verdad? Están todos cuestionados. Acción Democrática, eso es terrible. El hombre de Rosales, yo estoy convencido de que es un servidor de Maduro, más nada, y me van a perdonar Rosales o lo que fuera, pero esa es la convicción que tengo. Y primero justicia, tampoco entiendo lo que acaba de hacer, y eso lo hemos discutido aquí en este grupo, en el caso de sacar el interinato de Guaidó, con terribles consecuencias y con unas excusas tontas. No, porque vamos a tener una nueva política. ¿Qué nueva política? No han tenido ninguna nueva política. O sea, la clase política que nosotros hemos conocido y que es lo que queda para que somos conocidos por nosotros, esa gente ya se les pasó el momento. Es como los toros coleados. Tiempo vencido, tiempo vencido. No terminan de irse. Sin duda se está generando y se va a generar una nueva clase política y sin duda esa clase política va a pensar en forma diferente. Pero la que está ahorita, digamos, que se ve como la oposición, salvo María Corina, que es un caso muy particular, hija de un gran amigo, y una mujer excepcional sin duda, digamos, la mayoría de los políticos que conocemos, pues para mí se les pasó el momento. Estoy seguro que hay una nueva generación de políticos que está emergiendo, que no conocemos de ellos y que tiene una mentalidad totalmente diferente. Okay. Tiene la palabra Edgar Sequera. Sí, bueno, muy ilustrativa y muy completa su exposición, señor Gerardo Lucas. Lamentablemente uno no puede dejar de pensar de que todos esos argumentos y todos esos hechos que usted describió tan claramente
fueron o es consecuencia de lo que estamos viviendo ahorita en los últimos 23 años en Venezuela. Pero bueno, ya eso es historia. Yo quería, de mi parte, señor Geraldo, escuchar su opinión en cuanto al papel que jugó el economista Miguel Rodríguez y su equipo de trabajo en todo esto que se describió en el CAP 2, en el Carlos Andrés 2. Ya. Mira, te voy a explicar lo que la breve relación que tuve con Miguel Rodríguez. Pues, yo era director principal de la industria en Fedecámara en ese momento, ¿sí? Y por la prensa atacaba a Pedro Tinoco, que era la llave de Miguel Rodríguez, porque la parte económica era Pedro Tinoco, la parte de finanzas, y Miguel Rodríguez la economía. De forma que estuve enfrentado a ellos y su política. Y en este próximo libro sobre la crisis bancaria voy a documentar lo nefasto que fue la política de ellos. Miguel Ignacio Purroy, economista de origen jesuítico, ¿verdad? Fue presidente del Banco Caribe, dijo que era terrible que las políticas monetarias durante el periodo de Pérez favoreciera exclusivamente a la banca. Y eso fue lo que hizo Miguel Rodríguez y Pedro Tinoco, favorecer a la banca, lo que ellos creían que era favorecer. Pedro Tinoco me llamó para hablar con él, porque yo le tenía, estaba en la prensa fastidiándolo, y me reuní con él para escuchar sus argumentos, a ver si yo cambiaba mi posición. Y ese no tenía nada en la bola. Yo le pregunté, defiéndeme los cero cupón, los intereses de los bonos. No supo hacerlo, decía la demanda y la oferta, la demanda y la oferta. Yo le dije, mira, primero nos vamos a fregar nosotros los industriales, pero después se van a fregar ustedes los banqueros, y así fue. Y con Miguel Rodríguez me acuerdo siempre en Miraflores, que me lo encontré, y entonces le digo, coño, Miguel, ¿cómo pueden ustedes tener tasas positivas? No, entonces me dijo, país que se precia es país que tiene tasas positivas de interés. Yo digo, coño, ¿y por qué no tenemos tasas positivas en los salarios? O sea, eso fue un enfrentamiento durante ese periodo, modestamente y marginalmente, eso fue lo que yo contribuí en eso. De forma que para mí, la labor de Miguel Rodríguez fue terrible. La función de Miguel Rodríguez en ese periodo era vender el plan liberal al público. Y lo que él hizo fue enfrentar a Acción Democrática más al gobierno de Pérez y a la opinión pública al gobierno de Pérez. Y toda esa negociación de la deuda, eso ya lo habían hecho, organizado los norteamericanos. La receta fue hecha. A eso benefició a Venezuela la negociación de la deuda, sí, exactamente, pero también benefició a los bancos que estaban engarzados. Entonces, yo no quiero seguir hablando de ese tema, solamente te dejo eso. Gracias, señor. Ok, tiene la palabra Banán Romero. A ver, aquí tengo el micrófono. Ok. Mira, yo solamente voy a repicarle un poquito al amigo Gerardo Lucas, que ha sido muy explícito y muy brillante hoy. Pero no estoy de acuerdo, Gerardo, cuando tú le echas la culpa a la Constitución del 61. Y eso me recuerda mucho los argumentos en Venezuela, de que uno le echa la culpa a las leyes. Nosotros decimos que la ley de hidrocarburos no sirve, que la ley del gas no sirve. No, hay otras razones fundamentales. Y en el caso este que estamos analizando, yo creo que hay, primero, historia. Los líderes de la Cuarta República fueron todos formados en los años 30, la época del keynesianismo que recuperó junto con la Segunda Guerra la crisis de la Bolsa de Nueva York y la crisis financiera mundial. Todos ellos se formaron ahí y obviamente eso influyó en toda la Cuarta República. Eran todos líderes del socialismo, del keynesianismo
y de todo el New Deal de la época de Roosevelt. Después están las personas. Tú lo mencionaste. Uno clave, Juan Pablo Pérez Alfonso. Hay que ver el cambio de un Juan Pablo Pérez Alfonso cuando se enfrenta a Urlar Pietri en el año 63, donde él dice no más concesiones, el Estado, Urlar tenía la fórmula contraria, y después el otro, Juan Pablo, en el año 77 creo que fue cuando fue a primer plano y denuncia el plan de destrucción nacional de Gumersindo y Pérez de la Gran Venezuela, que estaba apoyado en unos ingresos extraordinarios por los cuales la sociedad venezolana no los había trabajado y que estaban creando todo ese efecto perverso. Y entonces Pérez se apoya en empresas 100% del Estado, estatiza hierro, todo, la electricidad, y se apoya en ellas para lanzar su Gran Venezuela. Ese es el otro personaje importantísimo, Pérez Alfonso Cap. Y luego vino el caso final de Hugo Chávez, que comenzó a admirar y a hablar de las empresas y tal, y termina estatizando y rompiendo. Pero lo más importante, más que la Constitución del 61, es las instituciones. Venezuela no tenía instituciones que pudieran haber resuelto la situación. Las tuvo Noruega, la tuvo Holanda, la tuvo Alaska, no las tuvo Nigeria, no las tuvo Irak, no las tuvo Indonesia, y por supuesto se destruyeron. Yo creo que es un poquito más allá que una constitución o un cuerpo de leyes. Gracias. Sí, no, totalmente de acuerdo. Me refería al tema constitucional como la base de las leyes, pues en la parte jurídica, pero eso es una cosa, yo estoy de acuerdo contigo, no es cuestión de estar cambiando constituciones. Tiene la palabra Gonzalo Morales. Muchas gracias, Eduardo. Ya hemos oído otras veces en el pasado en la Academia de Ingeniería a Gerardo, siempre brillante en sus exposiciones. El tema que me gustaría que se tratara es el tema de monetizar el petróleo, o sea, conseguir el dinero para poder comenzar el país está paralizado. Entonces necesitamos ver cómo lo movemos. No hay dinero, no hay créditos. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que se ha hablado bastante es monetizar. O sea, vender petróleo a futuro y entonces de esa manera conseguir un poco de dinero pues para comenzar a trabajar y para pagar la deuda, que por supuesto sin hacer los convenios de pago de deuda no podremos avanzar. Yo creo que la opinión de Gerardo es importantísima en ese campo. Gracias. Ya, bueno, yo quisiera una sola idea que yo sí al respecto, ¿no? Como yo soy economista, estoy acostumbrado al término componente importado. O sea, cuando hay un producto, digamos, tiene una parte importada y una parte nacional. Entonces, ¿qué ha pasado y qué pasa con los ingresos petroleros? A veces los ingresos petroleros agarran dimensiones superiores a las necesidades del país. ¿Por qué? Porque son menos que el componente nacional que hace falta. Yo lo que propondría como idea, para que la analicen o alguien le agarre por ahí, yo sí puedo también, es hacer un poquito un cálculo econométrico, si se quiere poner, de qué es lo que le hace falta como mínimo al país en dólares, ¿verdad? Que no se vayan directo al consumo necesariamente, para que un país se pueda reactivar. O sea, no necesitamos todos los dólares del mundo, necesitamos una cantidad medida. Pero es interesante tener una idea de cuánto es esa cantidad de dólares medidos que nos permitiera a echar el país a crecer poco a poco en una forma ordenada. ¿Sí? Porque no lo sabemos, no nos paseamos por ahí. Y eso es, pues, como dices tú, de monetizar el petróleo,
Bueno, pero no necesitamos monetizar todo el petróleo. Es relativamente pocas las cantidades en divisas que nosotros podemos hacer para poder comenzar a crear el crecimiento interno que requerimos. Muchas gracias. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Yo quisiera preguntarte allí, Gerardo, que las primeras condiciones que había establecido el presidente interino Juan Guaidó fue, primero, cese de la usurpación, segundo, gobierno de transición y tercero, elecciones libres. Entonces, yo siempre a mis colegas petroleros y a muchos militares le digo, bueno, ¿quién fue que quitó las dos primeras condiciones? ¿Cómo es que ahora, sin haber cumplido con la etapa 1 y la etapa 2, estamos cayendo en unas elecciones que sabemos que no van a ser libres? Entonces, mi pregunta es, ¿crees tú que están dadas las condiciones para unas elecciones libres, más aún tomando en consideración que va a ser imposible que los 5 o 4 millones que estamos afuera, que podemos votar, podamos dar nuestra opinión, tanto en las primarias como en las elecciones? Entonces quería, Gerardo, oír tu opinión. Primero, ¿qué pasó? ¿Por qué saltamos de la primera condición a la tercera? Y a ver si tú puedes explicar eso y si verdaderamente crees que pueden haber unas elecciones libres. Mira, yo confieso que sobre el tema de las elecciones en Venezuela, no la próxima, sino todas las anteriores, yo los lunes me levantaba y yo voy a votar. Y el día martes entonces decía, no, pero ¿por qué voy a votar si no voy a conseguir nada? Entonces yo creo que todos los venezolanos estamos igualitos, ¿entiendes? Que un día estamos a favor, sí, vamos a hacerlo, y el otro día no. Pero te confieso, hoy que es viernes, porque he pensado en ese tema este fin de semana, estos días, yo decía, mira, es que vamos a las elecciones, no para ganar, porque no vamos a ganar el gobierno por las elecciones, pero las elecciones es una oportunidad de organizar a la oposición. Es una gran oportunidad para organizarnos nosotros mismos. Vamos a cambiar el liderazgo. Vamos a quitar todos esos líderes de la antigüedad y sacarlos de allá. Entonces, el ejercicio de la elección, solamente eso creo que es favorable para nosotros. ¿Sí? Mejor hacerlo que no hacerlo. No porque creamos que lo podemos hacer libremente, no. No porque creamos que vamos a ganar el gobierno, no. Solamente por hacerlo y tratar de poner una orden en una nueva oposición, elegir una nueva oposición, creo que es favorable hoy en día la elección. Okay. Tiene la palabra Francisco. Buenos días. Yo creo que la tenías tú, Eduardo. No, yo la dejé para de último. No, es una reflexión de que es lo que veo en Venezuela, el auge del chavismo y el pensamiento en un solo tubo, donde el discurso político que manda es yo estoy en el poder y yo hago lo que me da la gana. También una tendencia entre los opositores de apabullar con lo del pensamiento. Lo que quiero decir es que hay menos democracia en el pensamiento nuestro, no nada más en la política, sino que en todo queremos todos andar por el mismo tubo. Lo que quiero decir, bueno, en Latinoamérica en los 50 había dictadura de derecha y no salimos de abajo. Después vinieron democracia, vino todo este populismo, ahora somos antiestatistas. Y no es que esté defendiendo a los estatistas, es que creo que el problema es el check and balance. Por lo menos llama la atención lo que tú brillantemente has dicho, que bajo un gobierno estatista, se da la paradoja de que ayuda a un sector del sector privado que ya está por más liberalismo, como es la banca.
Y es la paradoja del Estado estatista apoyando a un grupo que debería estar con ideas liberales. Entonces, lo que yo veo es que el problema no está en izquierda o derecha, sino en check and balance, que es lo que no aprendemos la lección de Estados Unidos y Europa, que es el check and balance, es instituciones, y no lo vemos. Estamos siempre tumbando de un bandazo a otro en querer imponer una ideología fija. Y eso es lo que yo veo de los nuevos políticos, que van de un lado o del otro. ¿Qué piensas tú acerca de eso? ¿Qué es la falta de democracia hasta en el pensamiento nuestro? Ya. Nosotros en Conindustria hace años invitamos al profesor Deming, que fue el hombre que colaboró en Japón, ¿verdad? La revolución y el caso de Toyota. Edward Deming, ¿no? Yo tuve oportunidad de hablar con él en el Tamanaco y él me dijo una cosa que se me grabó y me dijo, mira, los países que van de un extremo al otro, ¿verdad? Terminan destruidos. Y por eso lo que tú hablas de check and balance es de mantenernos en el centro, alrededor del centro, sin irnos a los extremos. Y eso lo dijo Buda. Buda es el hombre del camino medio. ¿Qué es el camino medio? Es todo menos los extremos. Y tienes razón, o sea, en la época que nosotros estudiamos en la universidad, los camaradas, tú sabes, era así, que todo esto era malo. Y entonces los extremos no son útiles. La realidad, la verdad está en el medio. Y lo que tú dices es correcto, tenemos que quitarnos ese chip, muchos venezolanos, de ser extremistas, de destruir. Hay que destruir para construir, ¿no, amigo? Estos países donde yo estoy ahorita construyen y construyen sobre lo que construyen y siguen construyendo sobre... Yo acabo de ir aquí en Tampa a un acto que se llama The Mermaids, ¿no? Las sirenas, que establecieron en el año 42 y desde el año 42 o 47, ese acto en el agua y tal de las sirenas sigue funcionando hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que no destruir, no ir a los extremos, no tratar de eliminar para construir, sino construir solo la que ya existe. Lógico. ¿Verdad? Y el check and balance es eso. Así es. Ok, tiene la palabra Banán Romero. Bueno, espero me disculpen mi insistencia, pero el amigo Gonzalo Morales y después el expositor Gerardo Lucas hablaron de un término que obviamente me provocó el volver a intervenir. Una es, y si uno mira la historia petrolera venezolana, desde el año 30, cuando comenzamos a ser exportador importante, hasta el año 75, uno ve dos periodos. Uno donde los ingresos al país son medidos, limitados, racionados e ingresan al patrimonio, al tesoro público. Y luego ve uno donde los ingresos son sin medida, de acuerdo con los precios, la Gran Venezuela y de ahí en adelante. Y entonces uno ve que son dos repúblicas distintas. Hasta que termina el 75 con la nacionalización es una donde hay siempre una puja permanente entre el gobierno y las empresas privadas por la distribución de esa renta, vía regalía, vía impuestos, vía cualquier otras contribuciones extraordinarias. Y el país era normal y decente y fue un ejemplo mundial de crecimiento gradual sin que se le rompieran las costuras. Cuando el país toma la decisión no solamente de tomar las empresas, que estoy de acuerdo, era inevitable, pero lo toma de la manera 100% control del gobierno, viene en paralelo el aumento de los precios, primero a $12 y después a 41 con la revolución iraní, y se rompen las costuras. Se rompió el cauce del río y esas aguas jamás volvieron a su curso natural y se destruyó la república. Entonces eso nos tiene que dar un gran mensaje. Son dos etapas muy claras de que el exceso de recursos en los cuales la población no trabaja, que es lo que llaman el resource nationalism, y que hay tres grandes escuelas mundiales de hace 50 años, nos afectó, y no teniendo instituciones, no tuvimos cómo resolver el problema. Holanda lo resolvió, Noruega, Alaska, pero nosotros no. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al origen,
no poner en manos del gobierno la generación de recursos, tiene que ser el sector privado. Y me callo, Eduardo. ¿Alguna reacción, Gerardo? Bueno, mira, yo soy fundador de CEDICE, así que estamos de acuerdo. Sí, pero el asunto es cómo hacerlo. Yo dirijo el programa energético María Corina. Obvio que eso está incluido ahí en el plan. Lo he trabajado desde el año 18 y sigo activo. El lunes estoy en Caracas en afinar muchas de estas cosas. Por supuesto que bajo esa vía, perdónenme la cuña, con un liderazgo diferente, porque con este socialista de estos muchachos que vinieron después, todos perturbados, más socialistas que Pérez Alfonso y que Rómulo Betancourt, no hay solución. Bueno, esperamos verte de ministro en el próximo gobierno. Porque, Bueno, tendremos que mira, hablar Paganal, no me conviertas en un pero diálogo. me parece muy buena, pero mira, Gerardo, soy mayor que tú, tengo 83 años. Yo No, no creo vale, que la edad, Mira, la edad mira, no cuenta, eso era antes, eso era antes. tiene la palabra Franklin Danjoa. Franklin. Adelante, Franklin. Abre el micrófono. Franklin. Franklin, abre el micrófono. Como que se quedó pegado Franklin. Bueno, mira, mientras Franklin resuelve el problema, déjame tomar entonces la palabra que la había pedido hace rato, pero la quería dejar de último. Gerardo, en el foro pasado hablamos de que este foro podía ser precisamente un buen inicio para tener una discusión más profunda sobre este tema y yo les estoy proponiendo que tengamos que tengamos una especie de debate, pero ya con preguntas estructuradas y después de eso podamos, y con varios expositores a la vez, un formato un poquito diferente a este que ya ensayamos en el pasado. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que yo quisiera tu opinión como historiador. Tú hiciste una mención de que el problema fue en el año 76 hablar de la reversión, y da la impresión de que el problema no vino por la reversión, sino por la política de no más concesiones, que es muy anterior, porque las empresas petroleras, si tú ves los gráficos, ya desde el año 58 habían empezado a votar gente pareja y a reducir gastos por todos lados. Eso no empezó en el 71 y mucho menos anteriormente cuando Caldera. Eso empezó en el año 58, cuando nosotros entramos en la industria, ya eso era una cuestión común, una práctica común, ya se había cesado la exploración, etcétera, etcétera. Y venía, y esa es la pregunta que te quiero hacer, porque aparentemente nuestros políticos han actuado siempre bajo principios rígidos, ideológicos, pero no bajo principios prácticos. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que los políticos lanzaron la política de no más concesiones sin tener elaborada una estrategia alternativa y sin pensar cómo iban a reaccionar las empresas petroleras. Las empresas petroleras sí tuvieron una estrategia. Dijeron, bueno, le voy a exprimir el jugo y voy a tratar de sacar el máximo posible antes de que venga una posible nacionalización que ya ellos preveían. Entonces, ante esa situación, obviamente, tú no puedes criticar a las empresas por la desinversión que hicieron, pero sí puedes criticar a los políticos por no haber
tenido una previsión de qué hacer frente a eso y de qué hacer frente a lo que era la posible reacción de las petroleras. Ese es el comentario que me gustaría Sí. que... No, estoy de acuerdo contigo, Eduardo. O sea, las petroleras actúan como cualquier agente económico. La política de ellos se llama en estrategia milking the cow, sacándole la leche a la vaca, invirtiendo a lo mínimo. Y eso es lo que tienes que hacer en esas circunstancias. Lamentablemente, la dirección nuestra político-económica no tuvo una visión clara en lo que estaba haciendo. Ok. Tiene la palabra Franklin. Ya tiene el micrófono abierto. Así es, gracias. Yo tuve problemas con el computador. Pido disculpas. Mira, primero que nada, Eduardo, en tu persona quiero agradecerte porque de verdad que estos webinars, además de ilustrarnos en muchos aspectos sociales, económicos, políticos, petroleros, tienen la virtud de acercar personas con grandes talentos que son esa Venezuela posible, representan muy bien esa Venezuela posible a la que todos aspiramos llegar. Okay. Gerardo es gran compañero, amigo, hermano mío de toda una vida, a quien aprecio y admiro muchísimo por el tremendo trabajo que está haciendo estos últimos años de su vida. Realmente es importantísimo el trabajo y el aporte que está haciendo en todos los aspectos, sobre todo de esa perspectiva histórica. Pero hay un aspecto que a mí me gustaría tocar, y es que yo lo veo como un factor común en todos los distintos planteamientos, que es el factor humano, la falta de conciencia ciudadana en nuestro pueblo. Ni la anterior democracia, ni las dictaduras anteriores, ni mucho menos en este régimen dictatorial de Chávez y de Maduro, se ha hecho ningún esfuerzo desde el punto de vista educativo para crear una conciencia nacional, una conciencia ciudadana, que en Noruega, en Finlandia, en otros países, y de acuerdo a los líderes fundamentales de estos países, lo apoyan precisamente en educación. Le preguntaban estos días a alguien que estaba renunciando a su puesto como secretaria del gobierno de Finlandia, y ella dijo qué eran los factores fundamentales para sacar un país adelante, cómo Finlandia había alcanzado los niveles que había alcanzado desde el punto de vista social, económico y político, y ella lo dijo muy claro: educación en primer lugar, educación en segundo lugar, educación en tercer lugar. Estamos viendo el esfuerzo que está haciendo Japón en este momento para reorientar totalmente su programa educativo, y eso es el futuro. Cualesquiera que sea la base de desarrollo de un país, es la creación de una conciencia ciudadana y de un nivel de conciencia tal donde se jerarquice la meritocracia, en primer lugar, un sistema liberal realmente económico, con clara visión humanista, porque el ser humano hay que tomarlo en cuenta en todos estos procesos de desarrollo, sobre todo al más marginal, al menos preparado para asumir estas responsabilidades. Y nosotros hemos hablado mucho de estas cosas, todos los aspectos políticos, económicos, pero desde el punto de vista educativo, ¿cómo afrontamos ese problema para crear ese nivel de conciencia ciudadana? Adelante, Gerardo, si tienes un comentario. No, bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con Franklin, porque la educación es la base de todo. O sea, ¿cómo construyes tú un ciudadano? Le he hecho un cuentico. Yo hice la historia del pueblo de Macuto. Y estuve en Macuto hace un mes o dos. Y yo le preguntaba a la gente sobre Macuto, pues el Macuto que yo conocí, sobre la historia de Macuto, que viene desde 1500 y tanto, y nadie tenía, los ciudadanos que andaban ahí, la gente que trabajaba, nada tenía idea. Y hay una estatua en Macuto que dice Quintín Longa. Entonces yo le pregunto al señor ahí, al más sabio que encontré, le dice: mire, ¿quién es ese? Ah, no, ese es el fundador de Macuto. Bueno, Quintín Longa lo que era el salvavidas de Macuto. Entonces, yo decía, esta gente no conoce ni siquiera a su pueblo, no conoce la tradición, no conoce el valor de Macuto. No te estoy hablando de Venezuela ni del universo. Aquí tenemos un problema de educación brutal. Y como me decía otro amigo, decía, mira, que vive en Vargas, me dice: mira, esta gente que tú ves ahí lleva 25 años sin ir al colegio. Aquí se acabó la educación primaria. Esos aprenden todo por el celular. O sea, hay una destrucción y una marginalización del país
y la ruptura de lo que es la ciudadanía, porque ciudadanía es querer al país. Querer el país es conocer el país. Cuando tú no conoces ni siquiera el pueblo donde tú vives, menos vas a conocer al país. ¿De acuerdo, Dayua? Okay. Bueno, hay una última intervención de Gonzalo Morales y vamos a pasar a la sobremesa. Adelante, Gonzalo. Gracias. Yo creo que estas tres últimas intervenciones son formidables. La, la invitación que hace Eduardo de una reunión fundamental, yo creo que es fundamental. Yo creo que aquí tenemos que reunirnos en Venezuela, un grupo que esté interesado en el futuro de Venezuela. Y por supuesto, la parte educativa, eso no tiene discusión. Ahí es donde fallamos. Pero para tener buena educación tenemos que tener buenos profesores y buenos maestros de primaria. Enseñar, por supuesto, falta mucho hogar. El problema es que no hay hogares. Fallamos en los hogares, no hay padres que puedan enseñar. Pero a eso es que el Estado va a tener que intervenir ahí en esos casos. Lo que yo quería mencionar, es que el problema de Venezuela es esencialmente económico. Todo está dependiendo, no es de la política ni de decidir quién es el presidente. Comenzando porque un presidente es insuficiente en este momento. En este momento lo que se necesita es más de una persona responsable de la dirección del Estado, porque los problemas son abrumadores. Pero el problema económico es fundamental. Ahí es donde tenemos que sentarnos a ver cuáles son las soluciones. Y sobre todo, tener muy en consideración que nosotros le debemos todo al petróleo. El petróleo nos sacó del guayuco y del guayuco mental y nos puso los pantalones largos. Y pantalones largos que todavía no tenemos, no estamos usando, están medio largos, pero hay que adelantarlo, hacerlo más largo, pues. Yo diría, pues, que esa invitación, esa sugerencia que ha sido Eduardo Betacur es fundamental. Hay que reunir un grupo donde haya economistas, donde haya abogados, donde haya militares, por supuesto, donde haya ingenieros, donde haya los médicos, la dirección intelectual del país que indique lo que se necesita para conformar un país diferente. Muchas gracias. Ok. Gracias. Bueno, amigos, con eso pues damos por concluido la parte formal de la conferencia de hoy, que ha estado muy interesante y, como era de esperarse, muy bien debatida. Los invitamos le damos las gracias primero que nada a Gerardo Lucas. Extraordinaria exposición, Gerardo, y despertó bastante inquietudes, y creo que hay que continuarla. Y vamos a seguir contando contigo para tus otros libros.